en nuestra vida espiritual, porque muchas veces los errores nos desaniman, ¿verdad? Y la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por lo tanto, debemos velar para que la palabra de Dios sea nuestro fundamento en cada área de nuestra vida a fin de tomar las decisiones correctas. Les invito para que oremos un momento en la presencia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, y con toda seguridad tú quieres bendecirnos, Señor. Quieres revelarte a nuestras vidas, Señor. Quieres bendecir, Señor, cada área de nuestra vida, por lo cual rogamos, Señor, que en esta mañana a través de tu palabra tú hables a nuestros corazones, Señor. Que podamos tener una revelación, que podamos tener entendimiento, que podamos tener comprensión de tu palabra, a fin de ser edificados en ella. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. No sé si tenemos el apoyo. Bien, allí vamos a ver o a recordar que estamos estudiando el libro de los Hechos, ¿verdad? Yo cada vez que tengo la oportunidad de comenzar la clase hago un breve repaso porque es bueno refrescar la memoria y ver hasta dónde hemos avanzado a fin de que en base a lo avanzado continuemos adelante. Y en el capítulo 8 vimos ya la semana pasada, bueno, estuvo la hermana Flora en este lugar, cómo Saulo, que era un joven que formaba parte de ese grupo opositor al Evangelio, consentía en la muerte de Esteban. Y eso fue el comienzo de la persecución. El comienzo de la persecución, ahí está claramente. Los hombres piadosos entonces reaccionaron enterrando el cuerpo de Esteban e hicieron duelo por él. Entonces, frente a la muerte de Esteban se presentaron dos situaciones. Por un lado, los hombres piadosos se preocuparon de tomar su cuerpo, enterrarlo y hacer duelo por él, porque Esteban era un hermano muy querido. Pero por otro lado, Saulo trataba de destruir a la iglesia, entrando casa por casa y encarcelando a hombres y mujeres. Ahora, esta situación naturalmente en la iglesia que aún no había sido instruida cómo tenía que reaccionar, es natural que ellos hayan sufrido el temor, el miedo, el terror a la persecución, por lo cual fueron esparcidos, ¿verdad? Y ahora pasamos a la otra imagen. En Hechos 8 también vemos que los que fueron dispersos anunciaban el evangelio por donde pasaban. Aquí vemos como fruto de la persecución, la iglesia fue cumpliendo el llamamiento del Señor al principio del libro. Recordemos que en Hechos 8, al principio del libro de los Hechos, Jesús les dijo: recibiréis poder y me seréis testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero como iglesia ellos se habían quedado en este momento en Jerusalén y estaban alcanzando Judea. Sin embargo, tenían que ir a Samaria. Entonces la persecución fue usada por el Señor para alcanzar el propósito en la iglesia, que era llegar hasta Samaria y lo último de la tierra. En la imagen número 3, de esta forma llega Felipe a Samaria para anunciar el evangelio. Esto también lo tocó nuestra hermana Flor, pero lo estoy refrescando. El avance del evangelio a Samaria era un hito casi sin comparación. Sin duda sería una locura para los judíos, quienes aborrecían a los samaritanos y los consideraban peor que los perros. Había en ese tiempo una animadversión entre los samaritanos y los judíos. Samaria es un territorio dentro de Israel. Sin embargo, era un territorio donde existía una nación, existía un pueblo, existía gente que tenía rivalidad, que tenía enemistad con los judíos de Jerusalén. Porque históricamente Samaria se había pervertido en lo religioso. Yo hice una secuencia que para reforzar lo que se ha hablado anteriormente. Por ejemplo, cuando se encontró Jesús con la mujer samaritana fue clara cuando dijo
que judíos y samaritanos no se trataban. O sea, ¿cómo tú me vienes a pedir agua a mí?, le dijo la mujer samaritana a Jesús, siendo judío. Si tú sabes que los judíos y los samaritanos no tenemos ninguna relación, no nos tratamos, somos enemigos, somos adversarios. Había una animadversión. Entonces, está claro en la palabra que ellos no se trataban, no había amistad entre ellos, ¿ya? Y por esta razón es que cuando los judíos tenían que viajar al norte o al sur, entre el norte y el sur estaba Samaria, entonces ellos evitaban Samaria, pasaban al otro lado del Jordán, se iban por el otro lado y luego llegaban a Jerusalén. Entonces hacían ese viaje o ese recorrido con el fin de evitar pasar por Samaria. Y a los samaritanos también les molestaba mucho cuando un judío se iba a meter a su territorio. Existía una enemistad intensa respecto de ellos. Fíjese que esto ocurrió desde el Antiguo Testamento. Esta enemistad partió cuando el rey Salomón, un rey que era muy sabio, porque había recibido sabiduría de Dios, él, si bien es cierto, gobernó con sabiduría al país, pero lamentablemente no supo gobernar su propia vida. La Biblia dice por ahí que Salomón llegó a tener 1000 mujeres, entre esposas y concubinas. Entonces, administró mal su vida, sus mujeres apartaron el corazón de Salomón de la misma presencia de Dios, y en su hogar o en su descendencia no hubo gente que temiera a Dios. Entonces, después del reinado de Salomón, Israel se dividió en dos, que fue entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, llamado el reino de Israel, y el reino del sur era el reino de Judá. Israel dividido en dos, los del norte y los del sur. Entonces los del norte tuvieron reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y cada uno de estos se apartó cada día más de Dios, al punto que permitió la idolatría. Por ejemplo, acá dice, el primer rey del norte fue Jeroboam, quien hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jeroboam tenía, ¿cuál era el problema de él? Jeroboam tenía temor de sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque como era del norte, él tenía temor de que sus ciudadanos se reconciliaran con Judá y fueran a adorar a Jerusalén. Entonces, para que no hicieran eso, Jeroboam les construyó 2 altares para que ellos adoraran a Dios lejos de Jerusalén. Allí en Betel y allí en Dan, 2 tribus que fueron donde se construyeron estos altares con el fin de que el pueblo no fuera a adorar a Jerusalén. Entonces, después de Jeroboam, gobernó Omri, que era otro rey. Omri dice en 1 Reyes 16:25, Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes que él. ¿Quién era este Omri? Omri era un rey que compró un territorio, estableció la ciudad de Samaria y allí en Samaria construyó templos. O sea, hizo lo malo mucho peor que los reyes anteriores que él. ¿Ya? Dice, Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria. Esto sale en 1 Reyes 16:24. Ahora, el hijo de Omri era Acab, otro rey perverso de Israel entregado por completo a la idolatría. De Acab se nos dice allí en 1 Reyes 16:32 que hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los responsables mayormente eran los reyes de Israel o del reino del norte, que permitieron la separación o que no permitieron la unión del pueblo de Dios. Entonces, esto obviamente ofendía a Dios. ¿Por qué? Porque no solo ellos pretendían adorar a Dios, a Jehová Dios, sino que también introdujeron otros dioses como Baal y tenían una adoración dividida. Esto obviamente
molestó a Dios. Recordemos que cuando Dios dio los mandamientos a Moisés, le dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el mandamiento categórico. Pero ellos se habían levantado otros dioses, de tal manera que Dios entonces permitió que ellos fueran en cautiverio y los entregó al rey. Dios dice, debido al pecado de Israel, Dios los entregó al rey de Asiria, quien conquistó Samaria y llevó cautivo a parte del pueblo que habitaba en la región. Entonces, el rey de Asiria invadió Samaria y se llevó preso a todos los descendientes israelitas, o a la gran mayoría, quedaron algunos. ¿Y qué hizo después? Este rey mandó gente de Babilonia, mandó gente, aquí lo tengo escrito, mandó gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amar y de Serfafín, a fin de que las ciudades de Samaria sean llenas. Es decir, Samaria fue invadida por extranjeros que traían otras culturas religiosas y adoraban otros dioses. Entonces Samaria, siendo parte del país Israel, había gente, había ciudad, había ciudadano, había pueblo que adoraba a otros dioses. Entonces los judíos que estaban en Jerusalén habían visto este desarrollo y ya tenían una enemistad, un rechazo frente a ellos. ¿Qué pasó? Que después el rey de Asiria mandó a algunos sacerdotes a enseñarle a los que vivían allí en Samaria, a enseñarle acerca de Dios y de la ley de Moisés, para que conocieran a Jehová Dios. Y así lo hicieron, pero este conocimiento obviamente fue un conocimiento teórico, un conocimiento intelectual, no algo de corazón en el que adoraban. ¿Por qué digo esto? Porque ellos, aparte de Jehová, adoraban a otros dioses. Entonces no había en ellos una adoración correcta o una adoración sincera. Voy a leer una parte. Dice así, después de que el sacerdote enseñó la ley de Moisés en Samaria, así el pueblo de Israel había quedado en la tierra al tiempo de la cautividad, se mezcló con estas gentes paganas. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos y sus padres hasta el día de hoy, dice 2 de Reyes 17:41. Entonces, nos damos cuenta claramente que existía una enemistad evidente. Luego, cuando ellos quisieron reconstruir el templo, cuando quisieron reconstruir los muros y todo eso, Zorobabel recibió la invitación de estos samaritanos para que construyeran junto el templo. Y estos no permitieron unirse con paganos, sino que ellos querían reconstruir la ciudad de Dios. Y este rechazo creó una mayor enemistad entre ellos. Lo mismo hicieron en el tiempo de Nehemías. Cuando Nehemías quiso reconstruir los muros de Jerusalén, las palabras de Sanballat hacen ver que los samaritanos no se consideraban a sí mismos judíos. Habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Es decir, de ambas partes había un rechazo evidente, había una enemistad. Entonces, esta enemistad se debió a la idolatría o al paganismo que se realizaba en Samaria. Por eso los judíos, cuando querían de Jerusalén a Judea, te querían pasar y había que pasar por Samaria, eludían, bordeaban la ciudad de Samaria. Esta enemistad es tan evidente como, por ejemplo, cuando Jesús quería preparar la Pascua, mandó a sus discípulos para que le dieran alguna facilidad y los samaritanos lo rechazaron. Entonces allí tenemos que Jacobo y Juan se sintieron tan molestos que le dijeron a Jesús: Señor, ¿quiere que hagamos llover fuego del cielo para que los destruya? O sea, en los mismos discípulos había un rechazo a los samaritanos. Querían hacer descender fuego del cielo. Esta era la situación que se daba en ese tiempo. El diccionario bíblico
Viles Juan comenta que posiblemente fue Sanballat quien construyó un templo en Gerizim. Entonces, Gerizim, que es un monte de Samaria, allí se construyó un templo para que los samaritanos adoraran a Jehová Dios. Por eso cuando Jesús llegó donde la samaritana, a la mujer samaritana, la mujer le dijo, ustedes dicen que en ese monte hay que adorar. Nosotros decimos que en este otro monte hay que adorar. ¿Por qué? Porque ellos habían construido un propio templo lejos de los mandamientos de Dios, lejos de la ley de Dios, cuando Dios estableció que Jerusalén era la ciudad santa. Entonces, allí podemos entender el diálogo de la samaritana con Jesús. Y Jesús en su amor fue categórico, le dijo, créeme mujer, que llegará el día que ni en ese monte se adorará a Dios. Porque Dios es espíritu y Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, ella le dice, Señor, la palabra dice que un día ha de venir el Cristo, el Mesías. Jesús le dice, créeme mujer, yo soy. Y cuando la mujer creyó, mandó a buscar a toda su población y los trajo a Jesucristo. Ahí comenzó levemente el evangelismo en Samaria. Sin embargo, lo potente, lo fuerte del evangelismo en Samaria fue cuando llegó Felipe. En esta persecución, Felipe fue, a ver, ¿en qué imagen estamos? De esta forma, llega Felipe a Samaria y el avance del evangelio de Samaria era un hito casi sin comparación. Sin duda sería una locura para los judíos, quienes aborrecían a los samaritanos y los consideraban como los perros, o peor que los perros. En la imagen número 4, Felipe, varón de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, predica con poder el evangelio y el Señor respalda su mensaje con liberaciones y sanidades. Entonces, acá ocurre algo, un hito, algo emblemático, algo notorio, algo evidente, porque el evangelio llegó con poder, con fuerza, con autoridad a Samaria, que era una ciudad pagana o que era un pueblo pagano, con Felipe. ¿Quién era Felipe? Ya lo vimos en lecciones anteriores. Felipe era uno de los diáconos que habían sido elegidos por la iglesia, que era un varón que tenía buen testimonio, ¿verdad? Y que era un varón temeroso de Dios. Y él, en la persecución, llegó a Samaria, predicó el evangelio, y como era de buen testimonio y como era lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le respaldó con poder. Y detrás de la palabra predicada, habían liberaciones y habían sanidades. La liberación tiene que ver con que la gente es liberada de demonios. Había muchos endemoniados en esa parte, ¿ya? Y la sanidad tiene que ver con gente enferma que era sanada en el momento. Entonces aquí tenemos una manifestación potente de poder y de autoridad. Y esto tenemos que tomarlo nosotros y hacer lo propio. Porque nosotros sabemos, y no creo que alguien dude, que Dios es todopoderoso. Dios tiene todo el poder. ¿Por qué entonces muchas veces no hay sanidades o no hay liberaciones? Porque el poder se manifiesta con autoridad y la autoridad reside en el hombre. Felipe tenía autoridad porque era de buen testimonio y era lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, la autoridad le da al hombre el derecho para usar el poder. Y Felipe con esa autoridad usó el poder de Dios y hubo sanidades. Por eso muchas veces el evangelio se predica y no hay sanidades. Porque los hombres que predican no tienen autoridad, buen testimonio, una vida santa. Eso tiene que ver con autoridad. Ese es un requerimiento, ese es un requisito para que el poder de Dios se manifieste a través de un ministerio. Una vida santa, una vida de buen testimonio, una vida llena del Espíritu Santo. Es decir, hombres de oración, hombres de buen testimonio, hombres de buen comportamiento. Hombres y mujeres hablo, ¿verdad? Entonces, eso le da la autoridad al hombre para predicar y Dios se encarga de respaldar esa predicación con poder. Eso fue lo que pasó con Felipe cuando llegó a Samaria. A pesar de tener un auditorio totalmente en oposición a los judíos, el mensaje fue tan potente que la gente creyó al mensaje.
La gente recibió el poder de Dios. La gente se convirtió a Jesucristo. Pasamos a la imagen 5. Pero, si usted, bueno, no sé si lo logra ver, pero la palabra pero está remarcada en negrita. Pero había llegado a aquella ciudad antes que Felipe un hombre llamado Simón. ¿Quién era este Simón? Que antes que llegara Felipe ya estaba haciendo estragos. Simón era un mago, Simón el mago. Y acá quiero aclarar, nosotros en este tiempo, a los magos que vemos en televisión, o ilusionistas que vemos en televisión, ellos lo hacen para el espectáculo, ellos hacen trucos y hasta son entretenidos verlo. No se refiere a este tipo de mago. Cuando la Biblia habla de mago, se refiere a los que practican hechicería y a los que usan el poder satánico para hacer señales mentirosas, prodigios y señales mentirosas. ¿Por qué? Debemos reconocer algo. Satanás tiene poder. Satanás tiene poder, pero mayor poder tiene nuestro Dios. Ahora nosotros cuando nos enfrentamos al poder de Satanás, acá no se trata de quien tenga más poder, porque nosotros sabemos que Dios tiene más poder, eso es evidente. El problema está en que se trata de quién tiene más autoridad. Satanás no tiene autoridad. No tiene autoridad. Y frente a nosotros tenemos la autoridad. Recordemos que Jesús cuando resucitó dijo, toda autoridad me ha sido entregada. Así que tómenla. Prediquen el evangelio. Hagan discípulos a todas las naciones. Sobre estas señales, sobre ellos seguirán estas señales. Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces, eso es la autoridad que Jesucristo le entregó a la iglesia. Por lo tanto, cuando Felipe llegó y recibió o se encontró con la oposición de este Simón el mago, fue evidente la manifestación poderosa de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Felipe tenía autoridad. Este Simón el mago había engañado por tiempo a esa gente que era pagana o que era incrédula. La había engañado por tiempo haciéndole creer que todos los prodigios, señales y milagros que él hacía, se los hacía creer que venían de parte de Dios. Porque es fácil engañar a una persona que no tiene el conocimiento de Dios. Y eso ocurre hoy en día. Fíjese que en la televisión lo escuché antes de ayer, que se hizo una encuesta bicentenaria por allí en los liceos católicos, y que antes, cuando ellos encuestaban a los estudiantes, sobre el 60% eran religiosos y creían en Dios. Sobre el 60%. Y la que hicieron en esta semana que pasó, no alcanza el 14%. Ahora nadie cree en Dios. Pero esa convicción la cambiaron por ejemplo, creer en el universo, creer en el chakra, creer en el karma, creer en el zodiaco, en el horóscopo. Ahora creen en cualquier cuestión, en vez de creer en el Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces, existe una falsa mente llamada ciencia que embauca, que engaña y que atrapa la mente y los corazones de la sociedad actualmente. ¿Por qué? Porque ellos están en ignorancia. Y a los ignorantes es fácil atraparles. Por eso nosotros tenemos que estar conscientes de la palabra de Dios, para que no nos sorprendan. Por ejemplo, habla de la falsa mente llamada ciencia. ¿Cuál es la ciencia verdadera? Por ejemplo, los astrónomos, los científicos miran con un telescopio y descubren los planetas y nuevas galaxias. Eso es ciencia verdadera y a eso nosotros le creemos, porque es ciencia. Pero ¿cuál es la falsamente llamada ciencia? Los astrólogos, que miran la misma estrella, la misma galaxia y le dicen a usted, hoy en luna nueva le va a ir bien. Si usted nació en este siglo o si usted es de este signo, el día lunes le conviene. O juegue el 5, el color verde lo tiene que usar. Y comienzan a engañar a los ignorantes. Y hay gente que cree en el horóscopo, en su ignorancia. Por eso me sorprendió esta encuesta que hizo el catolicismo, que ahora los jóvenes no creen en Dios, no se identifican con ninguna religión, porque sencillamente comenzaron a cambiar
el fundamento de su fe. Ahora creen en el universo, en las chakras, en el karma, en el horóscopo, en la meditación, no sé, en tantas otras cosas que son engaños. Este Simón el Mago, desde hacía tiempo los tenía alucinados con sus artes mágicas y los seguía. Simón creyó el mensaje del Evangelio y se hizo bautizar. Es decir, cuando el poder de Dios se manifiesta, aún los que practican las artes mágicas son ganados para Cristo. Así de simple, este hombre creyó y se bautizó. Pero ¿cuál fue el problema de este Simón el Mago? Que más allá de la convicción que había tenido en su momento, él comenzó a seguir sus impulsos personales. ¿Por qué? Porque las artes mágicas anteriormente seguramente le habían dado algún dividendo, había obtenido alguna ganancia de la gente. Entonces comenzó a seguir a Felipe y a estar al lado de Felipe para ver cómo hacía los milagros Felipe. Y ese fue el problema de él. No creer de corazón en el poder de Dios o en Dios mismo, sino que solamente en las evidencias. La imagen número 4. No estamos en la imagen 5, pasamos a la imagen 6. Los apóstoles fueron a verificar el fundamento de la nueva iglesia que se levantaba. Y esto vamos a leerlo allí en el libro de los Hechos, en el capítulo número 8, el versículo 14. Hechos 8:14, yo leo, dice así: cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y a Juan. Cuando la persecución partió en Jerusalén, fueron esparcidos y el evangelio se predicaba en Samaria a través de Felipe. Pero los apóstoles se habían quedado en Jerusalén. Y cuando los apóstoles oyeron que en Samaria estaba siendo predicada y aceptada la palabra, entonces ellos fueron a verificar de que lo que se estaba haciendo venía de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Felipe no era un apóstol. Felipe era un diácono, en este caso un evangelista, porque estaba predicando el evangelio. Entonces los apóstoles fueron a verificar que la iglesia naciente tuviera un fundamento sólido. Recordemos que en Efesios dice 2:20 dice claramente que la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál es el ministerio apostólico? ¿O cuál es la función apostólica? Los apóstoles tienen la responsabilidad de predicar el evangelio donde nunca ha sido predicado, primero. Y ellos en ese momento, en forma específica, los apóstoles que eran de Jesucristo, de los 12, ellos tenían la responsabilidad no solo de predicar a un Cristo resucitado, sino que dejar establecida la doctrina, dejar escrito todo lo que habían escuchado, dejarlo escrito para las futuras generaciones. Porque ellos obviamente iban a predicar 60, 50, 70, 80 años más y se iban a morir. Pero ¿qué iba a pasar con nosotros? Que somos generaciones que vienen mucho después de los apóstoles. Para nosotros entonces ellos tenían la responsabilidad de dejar establecida la doctrina aquí en la palabra de Dios. Entonces ellos fueron y verificaron lo que estaba sucediendo. Por eso Hechos 8:14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron para que ellos recibiesen el Espíritu Santo. Entonces, Hechos 8:14 nos dice que ellos fueron a ver o a verificar que el fundamento de esa iglesia o de esa predicación estuviera en forma correcta. La imagen número 7 dice así: esto es de vital importancia, porque le mostraba a los apóstoles y en ello a toda la iglesia que los samaritanos también son parte del nuevo pacto. Fíjese que a los judíos, a los apóstoles incluso, les costaba mucho entender, o todavía no entendían, que los gentiles, que los paganos, que los que no eran judíos,
también iba a ser alcanzado por la salvación o por el mensaje de Jesucristo. No lo entendían. Más adelante vamos a estudiar el caso de Pedro, que él tuvo una revelación de Dios para aceptar a Cornelio. Pero ellos, siendo judíos, les costaba entender que los samaritanos iban a ser salvos, porque los judíos pensaban que la salvación era solamente para ellos. Esa era la idea del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Sin embargo, en Cristo, la Biblia dice claramente que Él vino a salvar al mundo entero, a buscar y a salvar lo que se había perdido. De tal manera amó Dios al mundo, nos dice a Judá. De tal manera Dios amó al mundo. Entonces, esto fue evidente para los apóstoles, para que los apóstoles pudieran entender que la salvación también era para los samaritanos, que la salvación también era para los gentiles. Ese era el mandamiento inicial de Jesús, que fueran testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta parte era la que les costaba entender. Por eso Dios permitió, por un lado, la persecución, y por eso Dios permitió que los apóstoles fueran a Samaria a verificar que el mensaje había sido recibido por los samaritanos, y a verificar que también el Espíritu Santo podían recibirlo. Y esto también fue una evidencia. A ver si después me traen un poquito de agüita. Ahí el hermano Rodrigo. Esto también fue una evidencia para los samaritanos. Porque al creer el mensaje, por esta rivalidad que fue mencionada anteriormente, lo más lógico era que los samaritanos hicieran su propia iglesia, como así tenían su propio templo. Entonces habrían querido ser una iglesia separada de Jerusalén. Y no, ellos entendieron cuando vinieron los apóstoles de Jerusalén a confirmar o a verificar, los samaritanos entendieron que formaban parte de un mismo pueblo, que formaban parte de una misma iglesia. Entonces Dios permitió este evento en el cual hubo comprensión de parte de los judíos para aceptar a los samaritanos y de parte de los samaritanos para entender que forman parte del mismo pueblo, de la misma iglesia que forman parte los judíos. Entonces, esto es bien interesante. Por otro lado, la imagen número 8, vemos en este pasaje bíblico cómo deben complementarse los ministerios dados por el Señor Jesucristo. Allí en Efesios 4, 9 al 16, dice que es esto de que Jesús descendió y también fue ascendido, y que cuando ascendió le dio dones a los hombres, ¿verdad? Le dio dones a los hombres. Y más adelante dice, él mismo estableció a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y ahí menciona los ministerios que Jesucristo estableció para el buen funcionamiento de la iglesia. Y en la imagen, ¿en cuál estamos? Vemos en este pasaje bíblico, voy a leer textual, vemos en este pasaje bíblico cómo deben complementarse los ministerios dados por el Señor Jesucristo. Felipe, evangelista, predicando con amor y poder. Pedro y Juan, apóstoles, poniendo o verificando el fundamento. Luego tendrían que encargar a un pastor para que velara por la salud espiritual de la congregación. Y también se necesitarán maestros de la palabra para enseñar y edificar a la congregación con un fundamento bíblico. Entonces, esta es la forma correcta como deben complementarse los ministerios para que la iglesia crezca y avance. Y yo me voy a ir un poquito para explicar esto a Efesios 4, 9, 16. Efesios 4, 9 dice así: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo, también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Bueno, este pasaje, cuando dice en el versículo 8 que dio dones a los hombres, por lo cual dice, subiendo a lo alto se llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Este pasaje es interesante tenerlo cuando habla de los dones.
de los dones. Porque muchas veces yo he escuchado este pasaje explicado como un sistema de gobierno para la iglesia. Y esa interpretación es incorrecta, es errónea. Acá no está hablando de gobierno ni de jerarquía. La palabra dones que usa acá es diferente a la que usa en 1 Corintios Pablo cuando habla de los dones espirituales. En 1 Corintios habla de carisma, los dones espirituales, que son las capacidades dadas por el Espíritu Santo para respaldar un ministerio, hacer milagros, sanidad y todo eso. Ese es un carisma, la palabra griega. Pero en este caso habla de domata, usa la palabra domata, que es traducida como dones. Y este domata tiene que ver con el carácter de Cristo manifestado a través de sus discípulos, que son establecidos por Cristo como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, cuando leemos este pasaje, nos damos cuenta que la figura que está en la mente de Pablo es la de una constructora o la de una que edifica. Más adelante, para la edificación del cuerpo de Cristo, usa la palabra edificación. Entonces, este pasaje no usa un lenguaje de gobierno ni un lenguaje militar donde se notan los rangos o las jerarquías. No usa ese lenguaje. Porque nosotros como gobierno de iglesia sabemos que tenemos rangos y jerarquía y que la principal cabeza es Jesucristo. En este pasaje de Efesios, cuando Cristo establece apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no usa el lenguaje de rango. Son servidores. Entonces, usa la figura más correcta para interpretar este pasaje sería de un contratista que contrata albañiles, carpinteros, pintores, electricistas, ¿ya? Ellos no son los que dan las órdenes, ellos obedecen órdenes de un contratista. Lo mismo pasa en la iglesia. Los ministros no son la autoridad de la iglesia, la autoridad de Jesucristo. Cada uno de nosotros, los que cumplimos una función o un ministerio, somos los que recibimos orden y cada uno hace un aporte en un área diferente. El apóstol, ya lo dije, poniendo el fundamento, la doctrina, levantando iglesia donde nunca ha sido predicado. El pastor, obviamente, velando por cuidar la congregación. El maestro, ¿cuál es la diferencia entre un maestro y un profeta? El profeta del Nuevo Testamento es diferente al del Antiguo Testamento. El del Antiguo Testamento era prácticamente, el profeta del Antiguo Testamento era prácticamente un intermediario entre Dios y los hombres. Si alguien quería conocer la voluntad de Dios, iba al profeta y el profeta le revelaba la voluntad de Dios. Eso no ocurre hoy en día. Si usted quiere recibir la voluntad de Dios en su vida, puede hablar directamente con el jefe. El Espíritu Santo se lo va a revelar. Entonces el profeta en este tiempo es el que predica un mensaje con claridad, donde la gente a la primera lo entiende, queda claro. ¿Y cuál es la diferencia del maestro? El maestro es el que escudriña, es el que busca, el que estudia para explicar un pasaje. Esa es la función de un maestro, ahí hay una diferencia. El pastor es el que tiene que velar, cuidar el rebaño. Si una ovejita se le va, tiene que ir a visitarla. Si una ovejita se le enferma, tiene que ir al hospital. Esa es la función de un pastor, velar y cuidar por la salud espiritual de la iglesia, ¿verdad? El maestro, ya dije, enseñar, explicar, traer comprensión a la congregación. Bueno, ¿cuál es el ministerio mayor? Ninguno. Estamos todos en el mismo nivel. Porque, por ejemplo, veamos, en el caso de Antioquía, esto lo vamos a ver en el libro de los Hechos más adelante, el apóstol Pablo, siendo apóstol, fue enviado ¿por quién? Por el pastor de Antioquía. El pastor de Antioquía le encargó a Pablo que fuera en ese viaje misionero. Y cuando Pablo volvió, ¿a quién tenía que darle cuenta? Al pastor de Antioquía. Entonces ahí tenemos una figura que un apóstol le da cuenta a un pastor. Entonces no se trata de quién es más, de quién es menos, no. Acá todos somos iguales. Solamente que cumplimos una función diferente. Todos somos importantes en la presencia de Dios, solamente la función que nos fue asignada es diferente. Pero la cabeza, el gobierno es Jesucristo. Estamos hablando de un sentido espiritual. Ahora, si hablamos de organización, que esto es otra cosa, primero hablé del organismo, la iglesia cómo funciona. Si hablamos de la organización, por supuesto que hay alguien que la preside, que es el pastor. Esa es su responsabilidad, ese es su ministerio, esa es su función. Por eso nosotros acá siempre vamos a respetar al pastor. En este caso, nuestro pastor Carlos Ortega. Obviamente, ¿por qué? Porque esa es su función, ¿ya? Pero como organismo, como función,
nosotros tenemos nuestra responsabilidad vamos a cumplir nuestra función en base a la designación que el Espíritu Santo nos dé. Esto es lo que vemos allí en el libro de los Hechos, en la figura 14. Vemos que en este pasaje bíblico cómo se deben complementar los ministerios dados por el Señor. Felipe como evangelista, Pedro y Juan como apóstoles, verificando el fundamento. Luego tendrían que encargar a un pastor, porque ahí se estaba levantando una iglesia nueva en Samaria. Iban a tener que dejar a alguien a cargo para que velara por la salud espiritual de la congregación, ¿verdad? Y más adelante obviamente iban a tener que tener el respaldo de otros colaboradores como los maestros, el liderazgo, presidente, depende cómo se organicen. Cada iglesia tendrá su propia organización. Sin embargo, como organismo funcionamos de esta forma. Todos tenemos una función dada, todos tenemos una responsabilidad. Entonces esto debiera despertar en nosotros el interés, el deseo de seguir proclamando la palabra de Dios, tal como lo hicieron en el Antiguo Testamento, y no esperar una persecución. Sí, el problema fue ese, que ellos se habían quedado en Jerusalén y el mandamiento era que fueran a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya en la imagen número 9 del libro de los Hechos, los apóstoles oran para que recibiesen el Espíritu Santo. Eso sale en Hechos del 15, versículo del 15 al 17 del capítulo 8. Entonces, acá pasa lo siguiente. Felipe había predicado el Evangelio y los de Samaria habían recibido a Cristo. Sin embargo, ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Y acá quiero hacer una diferencia. Porque este tema, cuando hablamos del Espíritu Santo, obviamente produce ciertos resquemores de algunas escuelas de interpretación. Cuando una persona recibe a Cristo, inmediatamente el Espíritu Santo viene a poner un sello en su corazón. El Espíritu Santo ya habita en cada uno de los que cree en el Señor Jesús. Somos sellados por el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo y ahí el Espíritu Santo va a comenzar una obra de transformación, de perfección, de crecimiento en nuestro corazón. Sin embargo, acá en este pasaje, cuando dice que Pedro y Juan vinieron para que recibiesen el Espíritu Santo, está haciendo referencia al bautismo del Espíritu Santo, que es el hablar en nuevas lenguas. Ese mismo poder que recibieron y fue prometido en Hechos 8, que luego el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés, ¿verdad? Esa promesa que estaba en Joel, que ya la hemos visto, eso para los apóstoles era una señal lógica y evidente de que el Señor va a obrar a través de las personas, a través del bautismo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, o a lo que hace referencia acá, que no había venido todavía sobre ellos el Espíritu Santo, así dice textualmente, hace referencia a ese derramamiento que el Espíritu Santo hace para que la gente tenga esta experiencia que nosotros llamamos el bautismo del Espíritu Santo para hablar en nuevas lenguas, que es una evidencia. En el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo fue derramado, hubo muchas manifestaciones. Hubo un viento recio, hubo un estruendo, hubo flamas de fuego y también hubo nuevas lenguas. Y de todas esas manifestaciones hay una que en forma sistemática se repitió durante todo el libro de los Hechos, que fue el hablar en nuevas lenguas. Entonces, para eso vinieron los apóstoles, para que recibieran el Espíritu Santo. O sea, eran varones llenos del Espíritu Santo con una convicción tal que cuando oraban por la gente, ellos eran bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, ahí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque algunos dicen, o sea que no tenían el Espíritu Santo en su corazón todavía. No, sí lo tenían, solamente que no se había manifestado. ¿Cuál es la diferencia? El Espíritu Santo en nuestro corazón ayuda para que yo dé el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, ¿verdad? El bautismo del Espíritu Santo me empodera para cumplir un ministerio. Por eso Felipe era lleno del Espíritu Santo y hacía milagros y liberaba a los endemoniados, porque había sido bautizado con el Espíritu Santo, porque hablaba en nuevas lenguas y tenía ese poder de parte de Dios. Sin embargo, cuando vemos a los discípulos de Jesús, no pudieron echar fuera un demonio, porque todavía no había sido derramado sobre ellos el Espíritu Santo. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, cuando el pasaje dice que vinieron los apóstoles para que recibieran el Espíritu Santo,
se refiere a eso, al bautismo del Espíritu Santo. Luego, Hechos 8 del 18, del 18 al 24, aquí hay un problema que se presenta con este Simón el mago. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Fíjense en este detalle, en esta palabra. Cuando vio Simón, o sea, Simón vio que los demás habían recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo se dio cuenta? Porque los vio y los escuchó hablar en nuevas lenguas. Lo vio. Sin embargo, cuando recibieron a Jesús, yo no veo si el Espíritu Santo está o no está, porque es espíritu, invisible. Pero cuando Simón lo vio es porque vio las evidencias, ¿ya? ¿Y qué pasó con este Simón? Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo pusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro les dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Obviamente este Simón fue motivado por los beneficios que tenía anteriormente, que había recibido haciendo artes mágicas. Y él quería ahora tener los mismos beneficios con el bautismo del Espíritu Santo, como los apóstoles ponían sus manos y estos hablaban en lengua. Él quería tener el mismo poder. No había entendido todavía, nadie le había explicado. Y él ofreció dinero. Y Pedro obviamente le reprende diciendo que con dinero no se recibe el Espíritu Santo. Y esta confesión de Pedro, o este veredicto que Pedro dio, versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Le está diciendo, en una correcta traducción, le está diciendo, tu dinero va a perecer y tú vas a perecer con él si sigues pensando que el Espíritu Santo se recibe con dinero. O sea, tienes que cambiar tu forma de pensar, Simón. Tienes que cambiar tu forma de pensar, porque el dinero perece y tú vas a perecer de la misma forma como tu dinero perece, si sigues pensando que se recibe con dinero la unción del Espíritu Santo. Entonces, el versículo 21 dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete. Fíjese, esta la palabra es básica, es fundamental. Cuando Pedro le dice arrepiéntete, le está diciendo cambia tu manera de pensar, porque eso significa arrepentimiento, un cambio en la manera de pensar. Ya la etimología indica eso, no es el arrepentimiento que la gente habla afuera. Ay, que me arrepentí. No, es un sentimiento, es un cambio en la manera de pensar. Nosotros cambiamos nuestra manera de pensar y ahora tenemos la mente de Cristo, la mentalidad de Cristo, la forma de pensar de Cristo. Eso es lo que aprendemos en la palabra. Por eso le dice, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces, en este diálogo vemos que este Simón si bien es cierto, había hecho la confesión de Jesucristo, le había recibido, sin embargo, vemos que no hay una decisión o una convicción de corazón, porque cuando Pedro le dice que él va a perecer junto con su dinero, enseguida le dice Simón a Pedro, le dice, rueguen ustedes para que nada de lo que ustedes han dicho me acontezca. O sea, Simón estaba preocupado de la consecuencia de su pecado y no de arrancar el pecado de su corazón. Ese es el problema que se da en este tiempo. Mucha gente le tiene miedo a la consecuencia del pecado, pero el pecado es arraigado en su corazón. Por ejemplo, un caso doméstico trivial. Un hombre que desea a una mujer, a la vecina, siendo casado, a la vecina, a la tía del jardín infantil, no sé, lo desea, no se mete con ella,
porque tiene miedo de irse al infierno, pero la está deseando en su corazón. Y Jesús dijo, si la deseamos en el corazón, ya estamos sonados. Entonces, una cosa es el ejercicio, es la práctica del pecado, y otra cosa es la raíz del pecado. Lo que el Señor está preocupado es que nosotros quitemos toda raíz de pecado de nuestro corazón. No como los fariseos. ¿Qué decían los fariseos? Yo no mato a nadie. Yo no mato a nadie. Jesús le dijo, el que se enoja con su hermano ya es culpable de juicio. Porque ellos odiaban, ellos eran hipócritas, ellos cuidaban la apariencia, ellos cuidaban lo que la gente veía de ellos cuidaban su testimonio, eran de testimonio perfecto, pero el problema estaba en su corazón. Este era el problema de Simón. Él le tenía miedo a las consecuencias, pero no quería sacar el pecado de su corazón. Por eso le pidió al apóstol Pedro, rueguen ustedes por mí para que ninguna de estas consecuencias venga sobre mi vida. Pero todavía seguía pensando que el asunto era por dinero. Y no, en este tiempo se dan situaciones muy parecidas a esta. A la gente del mundo se le engaña por dinero. Incluso hay iglesias y ministros que engañan a las congregaciones con el afán de tener dinero. No voy a nombrar a ninguna porque ustedes en la televisión la habrán escuchado y la habrán visto. Cuántos se han enriquecido por predicar el evangelio. Pero que otros se enriquezcan o que otros actúen de esa forma pecaminosa no indica en ninguna manera que debiera ser ese nuestro proceder. Lo importante de todo es que, pasando al último versículo 8:25, dice: y ellos, sabiendo testificado y hablado de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Entonces siguieron predicando a los samaritanos. Y esto es importante que nosotros entendamos, que no existe gente tan mala que no merezca recibir la salvación, que todos necesitan recibir la salvación. No, nosotros no podemos hacer esta distinción de gente. Y por eso pasamos a la última imagen, y es el texto que yo quisiera que leyéramos hoy, Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es decir, nosotros cuando escuchamos de los delincuentes, algunos dicen, ¿por qué no implantan la pena de muerte? Cuando escuchamos de narcotráfico y todo eso, pensamos que el castigo es lo mejor para ellos. Pero no, en Cristo, lo mejor que les puede suceder a esa gente es que sean salvos por la misericordia de Dios. Entonces no podemos tener pared de separación con la gente mala. No, tenemos que abrir los brazos para recibir a todos, porque sabemos que en Cristo Jesús hay perdón para todos los que creen. Así como también Cristo nos alcanzó a nosotros, el Señor quiere alcanzar a todos los que están en amargura, en maldad, en pecado o bajo maldición. Dios ama nuestro mundo. Entonces este texto vamos a leer al final, que nos piden Efesios 2:14. Amén. Vamos a recoger la ofrenda. Con esto vamos a concluir porque faltan solamente 3 minutos para que los niños lleguen a este lugar. Voy a pedirle, hermano Enrique, por favor, me ayuda. Hermano, tú de atrás. Tú. Por favor, hermano Enrique Barriga. Sí, por favor. Por favor, ¿puede orar por la ofrenda? Padre,